movilizador misionero. Soy su servidor, el pastor Sergio Vargas, y como mi nombre lo indica, antes que ser pastor soy siervo. A eso me llamó el Señor, a servir, y he tratado de hacer honor a mi nombre. Sergio significa siervo, y siervo significa también esclavo. Y soy esclavo de un rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto implica que mi voluntad pasa a un segundo término. Dice Lucas 9:23, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto lo enseño en el ministerio que desarrollamos, que el Señor nos dio, tiene como objetivo principal sembrar muchas iglesias al mismo tiempo. Y entonces cuando yo estoy en la primer clase con nuestros hermanos sembradores, lo que les digo que conforme a este pasaje de Lucas 9:23, negarse a sí mismo implica que todos tus planes, todos tus sueños, todos tus anhelos, todo lo que tú deseas pasa a segundo término o al término que el Señor diga. Finalmente, a partir de ese momento de querer seguirle, en ese momento ya mis prioridades cambian total y rotundamente. Entonces, pues llevamos a cabo el Ministerio Movilizador Misionero. He tenido la oportunidad de estar por allá en casa de algunos de ustedes. El año pasado estuvimos visitándoles. Mi hijo Sergio Esteban, también siervo, estuvo ayudándonos con la traducción de algunos hermanos que nos visitaron de los Estados Unidos, que estuvieron por allá con ustedes, y entonces, bueno, pues allá estuvimos acompañándoles y demás. No tengo nada más que decirles de mí. Básicamente se trata de hablarles del Señor. Y en eso se centra básicamente este libro de Efesios, del cual me pidieron que preparara el mensaje. El libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, es una carta de relaciones, mis hermanos, es una carta de relaciones. Tú quieres saber cómo te tienes que relacionar con tu jefe en el trabajo, lee Efesios. Tú quieres saber cómo tienes que relacionarte con personas que son diferentes a ti, lee Efesios. Si tú quieres saber cómo relacionarte con tus hijos o con tus padres, lee Efesios. ¿Quieres saber cómo relacionarte con tu esposo, con tu esposa? Lee Efesios. Es más, ¿quieres saber cómo relacionarte con la vida espiritual, con la dimensión espiritual, por si hay algún joven que podamos sentirnos identificado, aparte de Rada? ¿Sí? Lee Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios nos habla acerca de las relaciones. Y pues yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que Dios nos ha dado, en primer lugar, de tener su palabra y de saber y de entender que el Señor, conforme a lo que dice Efesios en el capítulo 1, ya tenía preparado todo. Yo quisiera comenzar diciéndoles que este momento el Señor ya lo tenía preparado, ya sabía quiénes íbamos a estar, ya sabía cómo cómo se iban a presentar las cosas, los tiempos, y ya incluso sabía el mensaje que íbamos a recibir. De hecho, ya sabía o ya sabe qué es lo que van a hacer ustedes con ese mensaje. Dice la Escritura, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Dentro del plan de Dios, dentro del plan maravilloso de Dios, todo está perfectamente planeado. Les quiero decir, mis hermanos, he estado haciendo una serie de estudios. La creación no comenzó en Génesis 1.
La creación no comenzó en Génesis 1 cuando Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí no comenzó la creación. La creación comenzó desde antes, en el corazón de Dios. Y Dios vive en un plano de la eternidad. ¿Qué es la eternidad? La eternidad es ausencia de tiempo. Cuando se escribe Génesis 1:1, en el principio creó Dios, en ese momento ahí empieza, digamos que el inicio de los tiempos para nosotros como hombres, y se va hasta Apocalipsis 22. Ese es el marco de referencia que tenemos para nosotros como seres humanos. Pero cuando estamos hablando de nuestra relación con Dios, tenemos que llevar nuestro pensamiento a otra dimensión, la dimensión espiritual. Y esta dimensión espiritual funciona sí y solo si se desarrolla en la eternidad, donde es la habitación de Dios. Ustedes se recordarán que el apóstol Pablo en algún momento comentaba, dice, conozco a un hombre, no sé si en la carne, no sé si en el espíritu, que visitó el tercer cielo, ¿ok? Bueno, solamente para que entendamos a qué se estaba refiriendo Pablo. Existen tres cielos. El cielo número uno, el primer cielo, es el que nosotros vemos, el atmosférico. Yo volteo hacia arriba y veo un cielo azul con nubes, y es el que está dentro de mi atmósfera. El cielo segundo es donde están todas las estrellas, los planetas, los astros, las estrellas, el sol, la luna. Y está el tercer cielo es el cielo espiritual. Bueno, quiero decirles que la mejor forma de poder comprender para los jóvenes, de poder codificar nuestra relación con Dios es en el plano divino, en la dimensión de la fe, en la dimensión del tercer cielo. El ya, pero todavía no. Es allá donde habita Dios y Dios nos lleva a esa eternidad y nos lleva a que estemos moviéndonos en estas dos dimensiones entre el ya, que es lo que estamos viviendo aquí, y en el todavía no, que es lo que viene más adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Ahorita voy a explicarles qué tiene que ver todo este choro mareador con la palabra que tenemos el día de hoy. Es Efesios, el capítulo 2, versículos del 11 y hasta el 17. Efesios, capítulo 2, del 11 y al 17. Si me permiten, voy a darle lectura en esta versión que tengo conmigo, que es la Reina Valera, y si son tan gentiles en irla siguiendo con sus miradas, para irles explicando algunas cosas acerca de esta escritura y del contexto en el que está escrito. Dice la escritura, Efesios 2, 11 al 17. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esto es lo que dice, me brinqué hasta el
hasta el 18, pero esto es lo que dice. Bueno, déjenme platicarles un poquito acerca de esto. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y seguramente todos ustedes lo conocen porque ya lo han oído muchas veces. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les tengo malas noticias, mis hermanos, porque cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, no se refiere ni a ti ni a mí. Tampoco se refiere a los inconversos, tampoco se refiere a la iglesia. Si nos vamos al griego, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, la traducción griega que aparece ahí es de tal manera amó Dios al cosmos. Si tú vas a una Biblia en griego, que es la traducción en la cual se escribió el Nuevo Testamento, es el lenguaje en el cual se escribió el Nuevo Testamento, y tú ves que de tal manera amó Dios al cosmos, te vas a dar cuenta que el cosmos es mucho más que tú y que yo. El cosmos es un sistema de orden. El cosmos es un sistema de orden. Dios todo lo que creó era bueno. Todo absolutamente. Si tú te vas a Génesis 1, vas a ver que Dios hizo esto y vio que era bueno. Y Dios hizo esto otro y vio que era bueno. Y Dios hizo todo esto, aquello y vio que era bueno. Todo era bueno. Cuando creó Dios al hombre, vio que era más que bueno. Lo único que dijo es que no era bueno que el hombre estuviera solo. Cuando Dios crea al hombre y le crea ayuda idónea, les crea también la potestad o les da la potestad o la autoridad o la responsabilidad de gobernar y señorear sobre la creación. No había pecado en ese momento, pero al hombre se le ocurrió desobedecer a Dios y entró el pecado al mundo, entró el pecado al cosmos por un hombre, por su desobediencia. Cuando digo que el pecado entró al cosmos, estoy hablando que ese sistema de orden se rompió. El sistema de orden que tenía Dios en su origen concebido, establecido, diseñado para su creación, se rompió. Y esto trajo como consecuencia, ¿sí?, que este sistema de orden pasara a otras manos. Y al pasar a otras manos, nosotros nos quedamos como seres humanos en un sistema de orden corrompido por nuestro pecado, por nuestros pensamientos. Dentro de ese sistema de orden, ya para el nuevo para la aparición de Moisés, Moisés tuvo que escribir los mandamientos y tuvo que escribir una ley. ¿Para qué escribió esta ley? Esta ley la escribió para, pues, tratar de darle un poco de orden a eso que se había perdido. Ahora, dentro de esta ley, sí, fue muy claro que ya el pecado del hombre había permeado de tal forma que ahora había los que estaban con Dios y los que estaban lejos de Dios. ¿Sí? Había el pueblo de Dios y el pueblo que no era de Dios. Para los judíos existe solamente dos tipos de hombres sobre la faz de la tierra hasta el día de hoy: los judíos y los gentiles. Les pregunto, mis hermanos, alguno de los que, bueno, veo aquí en la pantalla solamente a dos cuadritos, ¿alguno de ustedes es judío? ¿Alguno de ustedes es judío? No. Bueno, entonces son gentiles. Yo tampoco soy judío. Yo soy gentil también. Ahora, dice uno, pues qué buena onda, soy gentil. Bueno, no es la gentileza como la tenemos considerada. Sencillamente era, si no eres judío, no perteneces al pueblo de Dios. Los gentiles no pertenecían al pueblo de Dios. Ellos tenían, conforme a la cosmovisión de los judíos, una esperanza cero, ¿ok? Muchos de estos gentiles, en este contexto donde fue escrito la carta a los Efesios, eran griegos o habían sido preparados por filósofos griegos, donde habían aprendido que Dios no podía
tener una relación con el hombre. Sencillamente Dios desde allá, desde su umbral, mandaba órdenes y los hombres éramos como títeres. Sucedía lo que ese Dios quería o esos dioses querían y nosotros solamente levantábamos las manos conforme a su voluntad. Pensar que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios estaba totalmente de la cosmovisión de los gentiles. Pensar que Dios mandara una emanación de él para que se hiciera hombre, peor tantito. No podía ser. Y lo que nos dice aquí esta escritura, que nosotros estábamos en ese lugar. Número uno, bueno, dice aquí que vivíamos sin esperanza. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por la mano en carne. Nosotros no teníamos a Cristo. Estábamos, dice el verso 12, alejados de la ciudadanía de Israel y teníamos pactos ajenos a la promesa. Es decir, nosotros como gentiles no teníamos nada que ver con las bondades, las promesas, los pactos, las bendiciones y los cuidados que tiene Dios hoy con nosotros. Cuando nosotros llegamos, según Juan, el capítulo 1, a recibir a Cristo en nuestro corazón, a reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento dice la Escritura que se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo que Jesucristo le explica a Nicodemo cuando le habla de un nuevo nacimiento. Nosotros tenemos que haber nacido de nuevo espiritualmente para poder tener acceso a esta bendición. Pero antes no teníamos nada, no teníamos nada. De hecho, tú podías acercarte a Dios, sí, pero si no era a través de la persona de Jesucristo, de Cristo Jesús, Dios ni siquiera te iba a escuchar. Dios ni siquiera te iba a oír. Ahora, la gran mayoría de los que estamos aquí, la gran mayoría, nacimos en lo que se conoce como la religión tradicional, la religión católica. Ahora, ¿cuál es el problema con la religión católica? El problema con la religión católica es sencillamente la ignorancia. La gran mayoría, no digo que todos, porque yo estoy seguro que dentro de la Iglesia Católica hay gente que conoce la palabra de Dios y conoce la relación que tiene que guardar con Jesucristo para poder acercarse a Dios. ¿Sí? La gran mayoría no sabe de esto y se pierde por ignorancia. Dice la Escritura que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Cuando nosotros venimos a conocer de Jesús, venimos a entender que la única forma de acercarme a Dios es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Luego entonces, esta esperanza cero a través de Jesucristo nos da una nueva perspectiva. Y esta perspectiva que nos da, según este pasaje, yo la puedo dividir en 4 partes. La nueva perspectiva que nos da, que nos pasa de una esperanza cero como gentiles a una parte donde Dios nos adopta aún siendo gentiles, se va a manifestar en 4 partes. En primer lugar, dice que nos va a dar un nuevo pacto. Este nuevo pacto va a ser hecho en las promesas que Dios mismo le dio a su pueblo. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Sí? Que le dijo, te voy a hacer una gran nación. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las promesas que Dios le hacía a sus profetas? ¿Se acuerdan de las promesas que Dios hizo durante todo el Antiguo Testamento al pueblo de Israel? Bueno, esas promesas eran ajenas para nosotros, pero ahora son para nosotros. Por ejemplo, una promesa, Jeremías 33:3, que es el que yo conozco el versículo como el teléfono de Dios. Jeremías 33:3. ¿Por qué digo que es el teléfono de Dios? Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para mí eso es el teléfono de Dios. ¿Qué creen? Antes, como gentiles, sencillamente, sin Cristo, nosotros no teníamos acceso a ese pacto. No teníamos acceso a esa promesa.
tú hoy puedes hablar confiadamente con Dios sabiendo que va a haber una respuesta, sabiendo que va a haber una palabra para ti. Es como si yo anduviera en la calle, ¿sí? Y yo veo muchos niños que tienen antojo de cosas. Y digo, bueno, pues sí, ahí está su papá, que les dé de comer su papá. Si uno de esos niños se acercara a mí y me jalara la camisa y me dijera, oiga, es que quiero un helado, pues a lo mejor se lo compro, pero no por obligación, más bien se lo compraría porque quiero pues darle un regalo a ese niño. Pero yo no tengo ninguna obligación. ¿Qué creen? Dios en su misericordia nos da la luz, nos da el calor, nos da la tierra, los alimentos, pero con muchos de ellos, Dios, con mucha de la gente que vive en este mundo, Dios no tiene ninguna obligación. Provee por su pura misericordia. Pero para con nosotros es diferente. El Señor ha hecho un pacto. Entonces pasamos de tener cero esperanza a tener una relación con un pacto. La segunda parte, no solamente nos hace un pacto, también dice en el verso 14 que somos un pueblo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ya no somos judíos o gentiles. Ya no somos israelitas o hebreos y griegos. Somos un solo pueblo. Y yo de verdad quiero decirles que esto es real. Esto es real. Anda por ahí mi hermano, mi hermano David. Nada más quiero saber si anda mi hermano David. Y creo que veo una foto de él con una guitarra. Creo que ahí está. Amén. Bueno, oye, mi hermano David, ¿qué pasaría si yo te dijera que por ser de otro país tú no eres nuestro hermano? Pues estoy equivocado, porque tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano, tan hermano como el que va a echar el grito de independencia este próximo miércoles, o martes, perdón. ¿Sí? Somos una familia, somos un solo pueblo. Y yo puedo considerar cuando yo voy a su casa de cualquiera de ustedes que son mis hermanos en la fe. ¿Ok? Ahora, yo quisiera decirles de verdad que esto que les estoy diciendo es real. Yo no los conozco a la gran mayoría de los que están aquí. De hecho, ni siquiera estoy viendo a la mayoría. Casi todos tienen su cámara apagada. Pero a los que estoy viendo, los que tienen la cámara prendida, les digo, hey, mis hermanos, somos familia. Somos familia. Quiero que sepas que somos familia. Y te lo digo desde ya. Si tú tienes una necesidad, puedes contar conmigo. Aquí estoy. Aquí estoy. Tenemos algunos hermanos que han estado pasando por COVID y demás. Nosotros nos acabamos de enterar de lo que pasó, la prueba tan fuerte que pasó mi hermana Mari Carmen y mi hermano Miguel. Pero ya les digo, nosotros somos familia y nosotros podemos acudir a nuestros hermanos en el momento en que lo necesitemos. Nosotros ahora tenemos un hermano que tiene COVID y bueno, pues tenemos responsabilidad con él, le llevamos alimento a su casa, le llevamos cosas que necesita y estamos atentos a ver qué otras cosas se le ofrece, no solamente a él, sino a su familia. Oye, pero es que ni siquiera se apellidan igual, no importa, son mi familia. Oye, pero es que ni siquiera viven cerca uno del otro, no importa, son mi familia. ¿Ok? Y yo se los digo desde ya, todos somos familia. De hecho, déjenme les comparto algo. Hace algunos años, es curioso, hace algunos años tuve que ir a unas conferencias con mi pastor, yo no era pastor todavía, a Estados Unidos. Y bueno, fue una conferencia donde hubo 48,000 pastores en un estadio. Y pues todos salimos con nuestra gorrita de Promise Keepers y estábamos ya en el aeropuerto y todo eso. Y estando en el aeropuerto platicando con mi pastor, de repente se acercó otro pastor y lo identifiqué que era pastor porque traía la misma gorrita que nosotros. Y me dice, hermanos, quiero pedirles un favor. Estoy compartiéndole las buenas nuevas a un jovencito que está haciendo la limpieza aquí en el aeropuerto. ¿Podrían apoyarme orando por mí mientras yo le comparto a este joven? Y le dije, adelante, claro que sí. Se fue. Seguimos platicando. En ese momento mi pastor y yo oramos,
le pedimos gracia a nuestro Padre Eterno para que pudiera compartir las buenas nuevas con ese joven. Y al ratito viene otra vez este hermano, pero ahora viene con el joven y le dice, no recuerdo el nombre de él, honestamente, pero le dice, mira, Juanito, estos dos que ves aquí son tus hermanos. Yo los conocí hoy. Es posible que no los vuelva a ver nunca más aquí en la tierra, pero quiero decirte, ¿sí?, que ellos son tus hermanos en cualquier parte del mundo que estén. Y les digo una cosa, es cierto, es cierto. He tenido la oportunidad de estar en lugares donde hay hermanos de más de 80 países y somos hermanos, somos hermanos. Yo quisiera de verdad pedirle al Señor que les permitiera a ustedes de alguna forma experimentar esto que es una sola familia, un solo pueblo. Somos hermanos y nos cuidamos y nos procuramos, ¿ok? Acabo de comentarles que ahorita, o les comentó el hermano Miguel, que ahorita yo tengo otra conferencia en la iglesia de mi hijo. Mi hijo acaba de irse el miércoles a trabajar a Estados Unidos. Él está estudiando gastronomía y está haciendo sus prácticas en un resort en Atlanta. Bueno, cuando los hermanos supieron que iba a regresar, porque él ya había estado en meses atrás, se pusieron súper felices, súper felices. ¿Por qué? Porque somos familia. Y yo ahora me meto a esa charla y estoy con estos hermanos y somos familia. Yo estoy esperando el momento de verdad que el Señor nos dé la oportunidad de ir físicamente ahora y poder darme un abrazo con ellos, porque somos familia. De la misma forma que yo pido que me permita en su momento, ya que pase estas circunstancias, ir con ustedes y también darles un abrazo y que ustedes me den un abrazo porque somos un pueblo. Esto lo hizo Jesús derribando la pared de separación que existía entre los israelitas o los judíos y los gentiles. Somos un pueblo. Entonces, de no tener esperanza, primero nos dio un pacto, luego nos dio un pueblo o nos hizo un pueblo. En tercer lugar, dice aquí en el verso 16, perdón, en el verso 15, nos hizo un solo nuevo hombre. Dice el verso 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Y esto me lleva justamente a la tercera cosa. Cuando yo me pongo de acuerdo con otro para hacer algo, el ponerme de acuerdo implica paz. Implica paz. Y yo les quiero decir una cosa. Mi hermano David lo sabe. David y yo pensamos diferente en muchas cosas. En muchas. Hacemos las cosas muy diferentes. Muy diferentes. Sin embargo, en algo estamos de acuerdo. México necesita a Cristo. México necesita a Cristo. Y vamos a hacer un esfuerzo divino para que México conozca de Cristo. Puede ser que cuando mi hermano David hable o el hermano Miguel hable, pues el hermano David, como es de Venezuela, de repente saca unos términos medio raros, ¿verdad? Puede ser que yo no lo entienda, pero es mi hermano. Estoy conociendo a mi hermano Miguel cada vez más cerca, al pastor Miguel. A lo mejor no vamos a empatar en la visión de muchas cosas. Por ejemplo, mis hermanos, me decía mi hermano Miguel ahorita, bueno, nosotros cuando comenzamos, la gente se va uniendo poco a poco. Yo soy muy picky para el horario. Perdón, si yo digo empezamos a las 5 estamos orando ya para iniciar, ¿sí? No puedo permitir de ninguna forma que pase un minuto. Estoy acostumbrado así. A lo mejor, si mi hermano David o mi hermano Miguel me vieran trabajando en la actividad que yo hago, en el ministerio que yo hago, dirían, ay, qué payaso, qué sangrón. Sí, por supuesto, es una sangronada, una payasada mía
pero estoy acostumbrado así. Estoy así como que casi a puntualidad militar, ¿no? Ok, estoy acostumbrado a hacer ciertas cosas, me hace diferente a ellos, pero hay paz entre nosotros, hay paz. Mis hermanos, les quiero decir, ser diferente no implica conflicto. Ser diferente implica crecimiento, implica avance. El que seamos diferentes nos hace más, con más oportunidades. Y Dios nos ha dado esta oportunidad de que seamos un solo hombre, es lo que dice el verso 15. En este mismo sentido, también dice en el verso 16, y paso a la cuarta cosa, nos ha hecho un solo cuerpo, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ya vamos a llegar allá al capítulo 4, donde también se habla acerca de los dones, y nos vamos a dar cuenta de que estas diferencias nos complementan. Por ejemplo, si alguno de ustedes es muy bien administrado, o sea, yo soy puntual, pero yo no soy administrado, yo tengo un problemón para la administración bárbaro. Pero si el Señor te ha dado el don de administración, te necesito, ¿sí? Si el Señor te ha dado el don de, por decir algo, el don de ayudas, te necesito. Si el Señor te ha dado el don espiritual de hospedador, te necesito. Si el Señor te ha dado el don de mártir, bueno, te diría que te necesito, pero ese don solamente se ocupa una sola vez. El don de mártir, una sola vez. Estoy hablando de dones así en general. Pero mi querido hermano, yo te quiero decir que yo te necesito para complementarme. Yo te necesito para que conforme a los dones que el Señor me dio a mí y los dones que el Señor te dio a ti, juntos llevemos a cabo la obra del ministerio. Porque es lo que dice el verso 17. En esto concluye, digamos, que este pasaje. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Yo no sé qué tan lejos o tan cerca estés de Dios hoy, pero quiero decirte hoy que el Señor te ha dado la oportunidad, en primer lugar, de ser parte de su pueblo. En segundo, ha acercado a otros que como tú necesitaban ser acercados. Y en tercer lugar, te da la oportunidad de bendecir a tus hermanos y ser bendecido por ellos. Yo no sé, mis hermanos, si hay algo que hoy yo pueda hacer para bendecirlos a ustedes. Pero si lo hay, aquí estoy. Pídanle a mi hermano Miguel, a mi hermano David mi teléfono, me mandan un mensaje por WhatsApp, me marcan. Yo estoy para servirles. Ya les dije, soy siervo. Yo estoy para servir a quien me lo requiera. Siempre en las posibilidades que el Señor me ha dado y en sus fuerzas. Yo espero que si algún día yo requiero de ustedes, ustedes como parte de este cuerpo también puedan servirme. Pues mis hermanos, yo solamente quiero preguntarles, ¿ya eres parte de este cuerpo? ¿Ya eres parte? Si no eres parte, te voy a decir una cosa, solo se necesita una situación. Se necesita reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Se necesita abrir tu corazón y decirle, ven, quiero nacer de nuevo. Quiero nacer de nuevo espiritualmente ahora. ¿Sí? ¿Cuál es tu condición? Yo te lo pregunto y te hago la pregunta de forma directa. Si tú crees que todavía no eres parte de este cuerpo, pues yo te invito nada más a que levantes tu mano y con todo gusto vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que te acerque a Él. ¿Sí? No sé cómo se levante la mano, a lo mejor se tiene que poner ahí reaccionar, se pone un like o se pone alguna seña, no sé, les digo, desconozco cómo funciona este Skype. Yo soy cliente de Zoom, pero esa es la enseñanza que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Rey Todopoderoso, te quiero dar gracias por la vida de esta iglesia. Gracias, Rey bendito, porque nos das la oportunidad hoy de nuevamente en este día poder expresar tu palabra
y hablar de las bendiciones que tienes, Señor. Padre amado, tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Nosotros estábamos en tu plan, Señor, sin haber nacido judíos, sin haber nacido israelitas. Éramos gentiles, somos todavía gentiles, Señor. Pero Padre, tú nos injertaste como un olivo silvestre, eterno Dios, para ser parte de tu pueblo y ser también merecedores de ese pacto, de esa paz, de ese cuerpo, de ese pueblo, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de mi hermano Miguel, por la vida de mi hermano David y por todos y cada uno de los que conforman este liderazgo en esta iglesia, Señor. Yo te doy la gloria y la honra, Señor. Bendigo este ministerio, eterno Padre, y te suplico que te quedes con ellos, pero que también seas conmigo, Señor, en el trabajo que nos has encomendado. A ti sea la gloria y la honra por siempre, eterno Dios, en el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.